esta semana seguimos nuestra serie en Hechos. Se abre tu Biblia en Hechos 21. Seguimos estudiando esos primeros años de la iglesia y las enseñanzas que pueden ayudarnos todos a crecer en fe como miembros de la iglesia de Cristo Jesús. Primeramente quiero orar para este tiempo. Padre Dios, gracias por su palabra. Gracias. Con podemos aprender más de ti. Podemos tener más sabiduría, más fe en ti. Ayúdanos, Señor, en este tiempo con su Espíritu Santo. Ayúdanos a aprender de ti y tener en nuestros corazones, nuestras lecciones, nuestras enseñanzas de tu palabra. Gracias. Amén. Para empezar, una pregunta. ¿A alguien le gustan los deportes? ¿Le gusta hacerlo en fútbol? Entonces, tenemos un equipo de fútbol, pero no sé, hay ningún equipo que están aquí. ¿O prefieres ver el fútbol o algo en el tele? Está más cómodo sentado en tu casa, mirando a los otros, jugando. A mí, de verdad no me gusta mucho, no me gusta verlo ni hacerlo. Hay una y cuando llegamos los olímpicos o los paralímpicos, que empezando la semana que viene, los paralímpicos, me interesa verlo. Me interesa ver ese nivel, esa habilidad que tiene esa gente. Menudo esfuerzo demuestra estos deportistas, de verdad. Y para mí los paralímpicos son los más interesantes. A ver gente que han superado tantas cosas en sus vidas. Una mujer ciega corre tan rápido, o un hombre en ruedas de sillas juega tenis. Esa es impresionante. Juega eso para ganar esa medalla. Sin embargo, cuando un deportista alcanza a este nivel, nunca lo hace solo. Si es un tenista o algo, todos los deportistas necesitan ayuda, apoyo de su equipo, sus entrenadores, los médicos, su familia, que apoyo para que ellos puedan luchar su carrera. Los deportistas se entrenan, sí, se luchan, pero siempre con este apoyo de su equipo. Y hoy en Hechos llegamos a la conclusión de los viajes de Pablo, sus viajes misioneros. Hechos 21 se titula Viaje de Pablo a Jerusalén. En las últimas semanas hemos estudiado los 3 viajes de Pablo, los recorridos para llevar el evangelio a las gentiles. Tantos países, tanta gente que tuvieron la oportunidad de oír el evangelio por el trabajo de Pablo. Sino Pablo no lo hizo solo. Viajaba con Barnabé, con Silas, con Timoteo, con Lucas y con el apoyo de muchas personas más. Casi siempre vemos a Pablo con otras personas que le ayudan a llevar a cabo esa obra tan importante, a llevar el evangelio a los gentiles. El domingo pasado, en Hechos capítulo 20, veíamos a Pablo acompañado por Lucas, cuando se despidieron a la gente de la iglesia de Éfeso. Y vamos a empezar allí, en Hechos 20, versículo 36. Y seguimos adelante. Hechos 20, 36. Cuando Pablo terminó de decir esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos.
Y todos comenzaron a llorar y echándose a su cuello se besaban, y pues les dolió mucho el que dijera que no lo volvieran a ver. Después de eso, le acompañaron hasta el barco. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos directamente a Kos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que se dirigía a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Avistamos a Chipre, pero le dejamos a mano izquierda y continuamos con rumbo a Siria. Y llegamos a Tiro, donde el barco había de descargar. Allí hallamos a los discípulos y nos quedamos 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Transcurrida esta semana, volvimos a ponernos en camino, y todos los creyentes nos acompañaron con sus mujeres y hijos hasta las afueras de la ciudad. En la playa nos arrodillamos y oramos, y nos despedimos con abrazos. Después subimos al barco y ellos regresaron a sus casas. 2. Triste, despedidos. Pablo había puesto su mirada a Jerusalén. Sabía que no iba a regresar a Éfeso. Nunca más veía a los hermanos ahí. Y en Tiro encontraron unos discípulos que no conocían antes. Se quedaron allí solo 7 días, pero enseguida se formaron un vínculo espiritual con ellos, una amistad entre creyentes. En 7 días están como familia. Y ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que no fuera a Jerusalén, porque sabía que iba a enfrentarse allí unos de los momentos más difíciles de su vida. Ahí que Pablo sabía que tenía que irse. Él no tenía otra opción. 2 veces vemos a la iglesia a rodillas, orando, enviando a Pablo en su viaje con abrazos y amor cristiano, apoyando así a Pablo en el Espíritu. Qué importante era ese apoyo para Pablo. Pablo, Lucas y algunos otros seguían el viaje hasta Jerusalén, y como leemos en versículo 7 hasta 9. Nosotros completamos la navegación yendo desde Tiro hasta Tolemaida. Allí saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Pablo y los que con él estábamos marchamos el día siguiente a Cesarea y nos dirigimos a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos en su casa. Felipe tenía 4 hijas solteras que profetizaban. En Tolemaida solo se queda un día, pero imagino que Pablo regocijaba a ver estos hermanos, este breve tiempo con estos. Y después llegaron a Cesarea y se dirigieron a la casa de Felipe, el evangelista, uno de estos 7 que leemos en Hechos, están elegidos de ser parte de uno de los líderes de la iglesia. En Hechos 8 leemos de Felipe, el que compartió el evangelio con el etíope y lo bautizó en el río en el nombre de Jesucristo. Después de eso, Felipe anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. 20 años más tarde, este mismo Felipe estaba allí para dar bienvenido a Pablo
y ofrecerle hospitalidad. Pablo quería ir a Jerusalén, tiene sus planes, su dirección y su plan de ir muy pronto, pero se quedaba allí muchos días. Él sabía que este tiempo charlando, orando, pasando un rato con Felipe y su familia sería una importante parte de su viaje. Era importante animar a los hermanos y para recibir sus oraciones para él. Si Pablo con todo lo quería hacer, tuvo tiempo así, cuanto más nosotros necesitamos hacer lo mismo. Todo, tenemos nuestros planes, actividades, trabajos, tenemos vidas llenas de actividades, pero tan importante es importantísimo que reunimos juntos para orar, para animarnos unos a otros, para reforzar nuestra fe. Necesitamos llevar tiempo juntos, semanalmente. Más de una vez de semana, si llegamos aquí domingo, una hora ya se fue. Eso no es suficiente. Necesitamos tiempo juntos, animarnos unos a otros. Debemos apoyarnos mutuamente en nuestro recorrido, nuestra vida espiritual. Cuando Pablo y los otros estaban reunidos ahí en la casa de Felipe, llegó un mensaje del Señor. Esto vemos en Hechos 21, 10 a 14. Llevábamos ya muchos días allí, cuando llegó de Judea un profeta llamado Ágabo. Vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto hizo el Espíritu Santo. Los judíos en Jerusalén atarán así al hombre a quien pertenece ese cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los creyentes de aquel lugar rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿por qué lloráis? Si me parte el corazón. Por el nombre del Señor estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a morir en Jerusalén. Y como no había manera de disuadirlo, dejamos de insistir y dijimos: hágase la voluntad del Señor. Pues que vaya mensaje de Dios. Ágabo, quien estaba mencionado en Hechos 11, 28, donde anunció una gran hambruna que iba a suceder. Las iglesias recogerán dinero para ayudar a los hermanos en Judea. Esa ayuda fue llevada por Bernabé y Pablo a Jerusalén. Ágabo, que se había probado como profeta, vino a ver a Pablo. Seguramente que Pablo y los demás dieron cuenta de que estas palabras de la profeta pasarán. Ágabo tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos como símbolo de lo que seguro ocurrirá a Pablo. Iba a ser encadenado y encarcelado por su fe. Esta profecía no era una sorpresa. Pablo lo sabía. En Hechos 20, 22 a 23, Pablo mismo dijo: ahora, siguiendo el designio del Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aunque el Espíritu Santo me deja ver
que en todas las ciudades me esperen cadenas y tribulaciones. Por supuesto, sus amigos lloraban y rogaban que no fuera a Jerusalén. Sabían que va a terminar allí en su muerte. Pablo no podía soportar ver a ellos llorar, pero él sabía que tenía que hacer la voluntad de Dios. Costará lo que costará a él. Pablo siempre hacía lo que le dirigía el Señor. Desde el día que encontró a Jesús en el camino de Damasco, nunca dejaba de surgir la voluntad de su Señor. Y en todo lo que hacía, sus amigos le apoyaban, estaban con él en su camino. Y como lo vemos en Hechos 21, versículo 15-16. Días después hicimos preparativos y subimos a Jerusalén. Con nosotros vinieron también algunos de los discípulos de Cesarea. Venía también con ellos Mnasón, un antiguo discípulo de Chipre, en cuya casa nos hospedaríamos. Este grupo recorrieron con Pablo 100 kilómetros de Cesarea hasta Jerusalén. En estos días 100 kilómetros es un distante bastante largo, pero todos van juntos con él. Como Jesús antes de él, Pablo dirigió su palabra hacia Jerusalén y fortalecido con ese apoyo y las oraciones de todos los clientes, llegó finalmente a la ciudad, donde fue recibido con alegría por los hermanos. 3 viajes misionarios completados, el evangelio compartido, vidas transformadas. Aunque para Pablo no había tiempo para descansar, todavía tiene que seguir corriendo la carrera que Dios se había propuesto. Y al llegar a Jerusalén con las noticias tan buenas de su recorrido, tristemente Pablo estaba a punto de enfrentarse a divisiones dentro de la iglesia ahí en Jerusalén. Divisiones que podrían romper la iglesia. Seguimos leyendo esto en Hechos 21, 17 y adelante. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y con él se encontraban reunidos todos los ancianos. Después de haberlos saludado, Pablo con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Ellos alabaron a Dios al oír esto, pero le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos son fervientes observantes de la ley. Sin embargo, por aquí se ha oído que tú vas enseñando a los judíos que viven en el extranjero a renegar a las enseñanzas de Moisés, y que les dice que no circunciden a los hijos ni observan nuestras costumbres. ¿Qué hacer, pues? Seguramente la multitud se reunirá, pues ya se sabe que has venido. Así que te recomendamos hacer lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir el voto. Llévalos contigo, participa con ellos en el ritual de la purificación y paga lo que les cuesta lavarse la cabeza. Así todos comprenderán que los rumores que circulan cerca de ti carecen de fundamento
y que también tú obedeces la ley. Y en cuanto a los creyentes gentiles, nosotros ya le hemos informado por escrito acerca de lo que se había acordado, que no observen nada de esto, sino que se abstengan de comer lo que se sacrifica a los ídolos, así como de sangre de animales abortados y de cometer inmoralidad sexual. Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, tras purificarse con ellos, entró en el templo, anunció la fecha en que, tras el cumplimiento de los días de la purificación, había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo, con mucho detalle, les contó lo que Dios había hecho entre los gentiles. Jacobo y los ancianos alabaron a Dios y oír estas noticias tan buenas, tan magníficas. Glorificaron a Dios. El Evangelio había venido a los gentiles. Y como hemos leído en estos capítulos anteriores de Hechos, el Evangelio se había extendido por muchos países. Ellos alabaron a Dios. Al oír esto, es imposible que produzca otra reacción. No había ninguna duda que Dios había transformado las vidas de mucha gente. Vida, luz y esperanza había llegado a los gentiles. Pero, problema. Por aquí se ha oído que les dice que hay rumores que circulan acerca de ti, Pablo. Algunas personas habían mal informado a otros sobre las enseñanzas de Pablo. Y esto no se trataba del camino de salvación. Pablo estaba enseñando lo mismo de Jacob y los creyentes en Jerusalén. La salvación viene solo de Cristo y por fe en Él, y no por la ley. Y en esto todos estaban de acuerdo. Este problema, este desacuerdo, era sobre cómo vivirse la vida cristiana. Estaba en cuestión de las costumbres de los judíos cristianos. Estos judíos eran creyentes, pero querían mantener sus tradiciones antiguas. Los cristianos gentiles, por supuesto, no quieren seguir ese camino. Están en Cristo, están libres en Él y no por la ley. Jacobo confirmó que era un acuerdo durante el concilio de Jerusalén. Todos están de acuerdo sobre los gentiles. Aquí en Hechos 21, Jacob repite lo que escribió en una carta enviada a las iglesias gentiles, que no tenían que observar toda la ley, solo hacer unas cosas que respetaban la conciencia de los creyentes judíos. La discusión era sobre cosas secundarias de la fe. Pregunta: ¿cómo debemos practicar nuestra fe hoy en día? Eso era la pregunta que trató de dividir la iglesia en Hechos 21. Aquí en esta pequeña historia vemos dos actitudes que todavía tienen poder de dividir una iglesia: rumores y preocupaciones
por las costumbres de la iglesia. ¿Has oído a veces cosas así? ¿Has oído que el pastor quiere cambiar las reuniones? ¿O alguien ha dicho, me dijo que vamos a cambiar las sillas? Esa no me gusta. Pues siempre hemos usado esta versión de la Biblia hasta que empezamos a reunir. No debemos cambiarlo. O estas nuevas canciones no son tan espirituales que los viejos. Palabras así. El hábito cotidiano, el hábito de preocuparnos más por nuestras costumbres que por seguir la palabra de Dios. Estos hábitos perjudican la iglesia, dañan el espíritu de unidad y sin unidad la iglesia no podría crecer. ¿Cuántas iglesias se han dividido por cosas que no tienen importancia eterna? Pablo sabía que esa era la realidad en la iglesia en Hechos 21. Y por eso Pablo accedió a cumplir un voto y participar en este ritual. No fue necesario para él. No tuvo que hacerlo. Era en Cristo y tiene su vida en Cristo. Pero lo hizo como signo de su deseo de mantener unidad en el Espíritu. Pablo sabía que hay cosas que son centrales en nuestra fe, pero por otro lado hay cosas que son culturales o tradicionales, cuestiones que no podrían dividirnos. Gracias a Dios vemos aquí una generosidad de espíritu en las acciones de Pablo y también en las acciones de Jacobo. Ambos trataron de preservar la unidad en la iglesia. Pablo corrió su carrera por fe para que podría compartir el Evangelio. Se fue donde el Espíritu le enviaba. Sin embargo, nunca lo hizo solo. Lo hizo con el apoyo de muchos hombres y mujeres de fe. Lo hizo en unidad con los hermanos y hermanas de la iglesia. Dios está dispuesto a obrar poderosamente a través de hombres y mujeres que están dispuestos a trabajar juntos, apoyándose unos a otros por el bien del Evangelio. Gracias a Dios por esas enseñanzas que en que podemos aprender que Pablo y los hermanos viven por fe. Y nosotros también podemos vivir así. Podemos animarnos unos a otros. Así forzándonos para Dios. Así corriendo ese camino en fe. Gracias a Jesucristo y su palabra. Por eso, vamos a orar. Cristo Jesús, tenemos totalmente en ti. Sin ti, sin tu sacrificio en la cruz, no podemos hacer nada, no tenemos vida ni esperanza. En ti tenemos todo. Ayúdanos, Señor, a seguir
lo que tú quieres. Sigue juntos, peleando por su palabra. Sigue corriendo la carrera que nos da. Gracias, Padre, porque estás con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén.